Vamos a, vamos entonces a estar iniciando. Vamos ya por el capítulo 12 de este texto. Los últimos capítulos han sido bastante eh, reiterativos en cuanto al tema. De hecho, este también. Y nuevamente vamos a dividirlo en dos, este capítulo 12, que vuelve a hablar del tema del pecado, pero nos brinda también algunas definiciones que son importantes. Va a ser más corto, espero, así que vamos a ir de inmediato. Para los que se están uniendo, lo que estamos haciendo ya hace varios meses, no tengo la fecha exacta en este momento, es ir examinando este libro que tengo acá. Se llama El poder y el mensaje del Evangelio, escrito por Watcher. Paul Watcher es un ministro de Dios que tiene un ministerio de evangelización. Él estuvo muchos años en Perú siendo misionero, en, entiendo, en contextos bien, bien complejos. Eh, y bueno, eh, con lo que el Señor le ha dado, digamos, y también con lo que él se ha preparado, ha escrito varios libros que siempre se relacionan con el Evangelio. De hecho, en una de sus últimas ponencias o exposiciones en Grace Community Church, en alguna conferencia de pastores, él decía que en 30 años de estudio, él apenas había logrado avanzar un poquito en lo que es el conocimiento del Evangelio. Y él mismo se consideraba también como un hombre que, sin grandes capacidades intelectuales, y tempranamente decidió eh, concentrarse en el estudio específico del Evangelio. Y bueno, por lo tanto, no solo desde el punto de vista de la doctrina, sino también de la vivencia, por ser un misionero, tiene mucho que aportarnos también con esta literatura. Am, Así que vamos ya a estar comenzando. Como les dije antes, vamos a estar examinando la primera parte del capítulo 12. El capítulo 12 tiene por nombre Pecadores todos y cada uno. Pecadores todos y cada uno. O sea, ya se puede usted ir imaginando de qué va a tratar este capítulo. Por favor, José, leamos el primer versículo para dar inicio. Romanos 3:23. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Tengo la Reina Valera ahí aún en la retina, ¿no? Am, este texto, hermano, es un texto conocido, muy conocido. Si usted no lo conoce, debe intentar aprenderlo porque es es un buen resumen, es un buen compacto de la realidad del hombre, ¿sí? La realidad del hombre referente al pecado. Ahora, cuando nosotros pensamos un poco en cómo esta sociedad mira el pecado, el pensamiento secular es absolutamente ajeno a, a la realidad del pecado del hombre. Básicamente, la sociedad, la cultura dice que el hombre es bueno y que el problema del hombre no es el hombre en sí mismo, sino sus influencias externas, como son los factores políticos, sociales, económicos, educacionales, por nombrar algunos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que el problema del hombre es que él es una criatura caída y que tiene corrupción moral, ¿cierto?, en su corazón, y esa es la fuente de todos sus males, es decir, está estrechamente relacionada con el pecado. Y cuando pensamos en esto es una diferencia, hermanos, abismante. Eh, y nosotros podemos ver hoy día con claridad cómo a través de los sistemas políticos se quiere llegar a redimir al hombre, ¿sí? A redimir al hombre porque, tal como el autor expone, se piensa que el hombre es bueno, pero producto de que no hay un equilibrio social o cultural o educacional, no puede llegar a expresar ese potencial. Y otra vez, todos los sistemas que han intentado arreglar eso han fracasado, porque aún en el mejor de los escenarios, el problema del hombre seguirá siendo
por decirlo así, el hombre, porque nosotros somos quienes estamos corruptos y quienes estamos lejos de Dios. Y sin el Evangelio, querida iglesia, no hay esperanza para el hombre. Ahora, esta realidad del pecado es una dificultad al momento de evangelizar, porque tenemos la responsabilidad de ah, encarar, por así decirlo, con esta realidad a los hombres. Pues como hemos aprendido hasta ahora, si el hombre no es capaz de identificar, de reconocer su propio pecado, mal podrá requerir de un Salvador. Si yo no reconozco que estoy inhabilitado espiritualmente, muerto en mis delitos y pecados, que soy un hombre pecador, entonces, ¿de qué Salvador me estás hablando si yo estoy bien? Por lo tanto, en esa función que entendemos que realiza el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es quien convence de pecado, pero lo interesante, iglesia, es que Dios ha dispuesto a utilizar a su iglesia para comunicar esto. Y esta realidad del pecado, evidentemente, debe ser comunicada también por nosotros al momento de evangelizar. Y lo cierto es que muchas veces no lo hacemos, como también lo hemos visto en otras oportunidades. Sin lugar a dudas es un camino difícil. Hay aquí una ilustración interesante, cómo se debe arar la tierra previo a lanzar la semilla. Esta predicación también requiere de eso, requiere trabajo, pero definitivamente es un trabajo que no podemos pasar por alto. Es un trabajo que es un tema que al hablar del Evangelio no podemos bypassar, como he dicho en otras oportunidades. Entonces, como leíamos al comienzo, Romanos 3:23, aquí la palabra pecado en el original es amartano, que significa errar en el blanco, equivocarse o desviarse del camino. La palabra hebrea para pecado es chata y tiene el mismo significado, es decir, desviarse del blanco. Ese es uno de los, digamos literalmente, uno de los significados del pecado. Y aplicando esto, ¿cierto?, a nuestra realidad, eh, el hombre, ¿cierto?, en cualquier pensamiento, palabra, hecho, no se conforma perfectamente al estándar de Dios. Por lo tanto, pecamos. Y esto parece bastante sencillo de decir, pero es bastante más profundo de lo que pensamos, porque nosotros tenemos la tendencia de graduar mucho el pecado, ¿sí? Pero es interesante esto, es interesante ver que el pecado no solo son nuestros hechos pecaminosos, no solo son nuestras palabras pecaminosas, sino también nuestros pensamientos pecaminosos que no se conforman al estándar de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster define pecado como la falta de conformidad a la ley de Dios. Y es importante que este errar en el blanco, ¿cierto?, de la definición que damos recién, no es una equivocación inocente, no es como un error honesto, o como decimos muchas veces, eh, una mentira piadosa, ¿cierto? Y nosotros tenemos la tendencia de matizar hacia abajo esto del pecado y de normalizarlo, ¿sí? Cualquier, cualquier desviación del estándar que Dios nos ha expuesto en su palabra, recordemos que Dios es santo, como veíamos la semana anterior, perfectamente santo, enteramente santo, eternamente santo. Por lo tanto, cualquier desviación de esa realidad, de la santidad de Dios, se transforma en pecado. O más bien no se transforma, es un pecado, hermanos. Y es ahí, en esa situación, en ese escenario que se encuentra el hombre sin Dios, que estábamos todos nosotros. El Antiguo Testamento es bastante claro en este sentido respecto del pecado. Y como en otras oportunidades y refiriéndonos a otros temas hemos hablado, no hay diferencia, bueno, hay cierta diferencia, pero lo que quiero decir es que en la definición de pecado que hace el Antiguo Testamento no es diferente de la que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo, ¿sí? En ambos se refleja que erramos en el blanco respecto de la voluntad santa de Dios.
¿sí? Y podemos ver algo de eso, por ejemplo, en Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se da cuenta? Eso es muy simple de entender. No hay hombre que nunca peque. Y allí estamos todos. Cuando dice hombre, ¿cierto? No, no vamos a ser como los políticos que hoy día dicen todos y todas, ¿no? Entendemos que se refiere tanto a hombres y a mujeres. Eso es lógico. Somos lo suficientemente inteligentes para entender que la Biblia habla de forma general para hombres y para mujeres. Y en el Nuevo Testamento, la realidad no es muy diferente. Bueno, hay otro texto acá, perdón, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es un lindo texto, ¿no? Porque, eh, ¿cierto? Contrapone nuestra realidad, como hemos dicho hasta este momento, nuestra realidad de pecado, pero con la intervención del Señor Jesucristo. O sea, mi realidad de pecado fue intervenida por la obra del Señor Jesucristo. De no haber sido así, yo aún estaría en mis pecados. Tu hermano aún estarías en tus pecados. Entonces, esa es un precioso verso. Y siguiendo adelante, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, se habla de la universalidad del pecado y lo que hace el apóstol Pablo aquí es reunir varios pasajes del Antiguo Testamento para hacer un compendio de la realidad universal del hombre respecto del pecado. Por favor, leamos Romanos capítulo 3, versos 9 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no es justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese texto también lo hemos leído en otras oportunidades y usted no tiene que ser un gran exegeta, ¿cierto? Un gran intérprete de la Biblia para alcanzar a entender lo que ahí dice, hermanos. Por lo tanto, ahí confirmamos este argumento de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podríamos probablemente encontrar decenas de versículos que dicen lo mismo, tanto de forma explícita como implícita, pero la realidad es la misma, hermanos. Esa fantasía que tienen en la teología liberal de encontrar ciertos textos o de sacar unos y dejar otros, es una fantasía en sus mentes, porque nosotros recibimos la escritura revelada desde Génesis hasta Apocalipsis, y es toda inspirada por Dios. No podría haber contradicción en alguna de sus partes. Amén. Así que respecto a esa radiografía, digamos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la escritura, ¿cierto? El pecado no es un fenómeno inusual o raro, no es algo así como que ocurre accidentalmente y que caracterice a cierta parte de la humanidad. Como hemos visto en los textos recién presentados, es un fenómeno que es universal. Por decirlo de algún otro modo, todos estamos en Adán. ¿Sí? No hay ni siquiera uno que pueda escapar a esa realidad. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos. Porque también entre el pueblo evangélico, aún entre nosotros evangélicos, se ha introducido la idea de que hay posibilidad de ser salvos, por ejemplo, por obras. Pero tenemos que entender en este punto que nuestras obras están todas teñidas por nuestro pecado, aún nuestras mejores obras, ¿cierto? El propio profeta dice que nuestras obras son inmundas, ¿cierto? Como trapos de inmundicia, dice. Y, y también eso nosotros debemos reconocerlo y debemos entender esto, hermanos. Sí. Yo leía esto y el autor en los últimos capítulos subraya una y otra vez el asunto del pecado. Y la verdad es que no es ser exagerado. Lo que pasa es que, como dije antes,
hemos subestimado el término, lo hemos matizado demasiado, lo hemos normalizado. Y cuando usted normaliza el pecado, cuando usted le baja la importancia o la tragedia que el pecado implica, necesariamente también está subestimando la obra de Cristo. Por eso es tan importante, hermano. Y sobre todo hoy en día, cuando, como lo decíamos al comienzo, no, si, el problema no es el pecado, el problema es que no están las condiciones para que la gente se desarrolle. ¿Y qué quieren todos estos políticos del último tiempo? Mejorar las condiciones. Si mejoramos las condiciones, la gente va a ser mejor. No, mi hermano, si el problema no está en las condiciones, o si está en una condición, el problema está en la condición de su corazón. Y el único capaz de mejorar la condición del corazón del hombre es Dios mismo. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos pasar por alto esto. Y aunque de hecho yo hoy día leí un poco el capítulo, o sea, de nuevo de tener que hablar un tema que hemos estado pasando y sentí la tentación incluso de adelantarme algunos capítulos. Pero dije, no, vamos a continuar acá. Hay buenas razones para subrayar esto, para volver a decirlo, para tal vez, como lo hace el autor también, abordarlo desde otro punto de vista. Así que sigamos adelante, amén. Bueno, como decía yo recién, estamos todos en Adán. Y para los que nieguen esta verdad del pecado, ¿cierto? Tienen que negar varias cosas, iglesia. Primero, el testimonio de la Escritura, como lo hemos dicho recién. Segundo, la historia humana. ¿Por qué existen tantas tragedias en el mundo, tanta injusticia? Producto del pecado, hermanos. Producto del pecado. Y tercero, por si fuese poco, el testimonio de la Escritura y la historia humana. Tu propio corazón, tus propios pensamientos. Ahí tienes el testimonio dentro de ti de que somos hombres y mujeres pecaminosos. ¿Vale? El apóstol Juan, en 1, 8 y 10, por favor, José. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tiene implicaciones eh, bien profundas y graves esto de negar el pecado, ¿no? Hacemos a Dios mentiroso. Si nosotros decimos que nosotros no tenemos pecado, es claro en el texto que hacemos a Dios mentiroso, por lo tanto eso es bastante grave. Cuando nosotros otra vez volvemos al examen de la cultura contemporánea y cómo ha subestimado y ha cambiado, ¿cierto?, la definición de pecado, lamentablemente tenemos que decir que mucho de eso también se ha infiltrado, ¿sí? Se ha infiltrado en la iglesia evangélica. Y, y bueno, y eso usted lo puede ver de manifiesto de muchas formas. Hay predicadores que ya no hablan del pecado, ¿sí? Solo enfatizan o sobreenfatizan ciertos aspectos de Dios, pero muy raramente hablan de pecado o de confrontar el pecado. Y eso es una muestra de lo que yo les decía recién. Eh, no debemos ser, eh, no debemos ser, no solo debemos dar aspectos generales, hermanos, de esto, tenemos que ser bastante puntuales, porque si somos demasiado poco definidos al respecto, como yo lo decía antes, vamos a estar eh, rebajando la importancia que esto tiene. Y cuando usted rebaja la gravedad del pecado, vuelvo a repetirlo en otras palabras, rebaja también la obra de Cristo. Pues si el pecado fuese algo eh, tan poco importante, tan enfrentable por el hombre, ¿cierto? O que nosotros pudiésemos mejorar o enfrentar el pecado por nuestras propias posibilidades. Créame que Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a resolver este problema. Para nosotros era imposible. Para nosotros era imposible. Recordé ahora mismo la historia bíblica, ¿cierto?, del joven rico viniendo al Señor. Y lo posterior, cuando los discípulos le preguntan al Señor, entonces nadie va a poder ser salvo, Señor, le dicen los discípulos. Dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Así,
condición estábamos. Am, Como decía antes, no debemos solo utilizar generalidades inofensivas que tiendan a dejar el alma indiferente o inalterada. Por eso es importante la confrontación, sino que debemos emplear un lenguaje preciso que defina su verdadero carácter y exponga su manifestación. Ahí está hablando del pecado. Y bueno, hoy día aquí el autor comienza a dar ciertas definiciones del pecado. Vamos a ver básicamente dos. Va a ser más o menos rápido. Vamos a hablar de que el pecado es transgresión y de que el pecado es rebelión e insubordinación. Vamos a dejar para la otra semana, parece que son otras cuatro, pero vamos a abarcar estas dos hoy. Respecto del pecado es transgresión. Podemos leer Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Ahí está. Cómo el profeta debía realizar su función frente al pueblo. Definitivamente debía hacerlo con valentía, debía hacerlo de forma continua, es decir, no detenerse, aunque pudiese ver eh, una reacción incluso no esperada por parte del pueblo. Él tenía que hacer lo que Dios le había enviado. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros hoy encontrar una aplicación a nuestra evangelización contemporánea? De la misma forma, hermano, tenemos que ser valientes, tenemos que ser veraces, fieles y confrontar a las personas con su realidad de pecado. Como hemos mencionado en otros capítulos, no es una cuestión de ir a gritarle los pecados a la gente, sino que es en la realidad de que nosotros también venimos de la misma situación. Y por plantearlo de alguna forma, es evidente que lo vamos a plantear en términos generales, ¿cierto? Si usted va a evangelizar a alguien, no necesariamente debe decirle tú eres un pecador, corrupto, hijo de Satanás. No, nosotros los seres humanos, estoy dando un ejemplo, somos corruptos, alejados de Dios, estamos sujetos de la ira de Dios. Es diferente, ¿cierto? Si yo le digo a cualquiera de ustedes, tú, no sé, Stanley, eres un pecador, hijo del diablo. Me he reído mucho estos días con unos sujetos que hay, que son una especie de evangelista, porque lo hacen así. Dicen, ustedes son hijos del diablo, y no sé qué. No, hermano. No, definitivamente el equilibrio está en venir a la gente. Nosotros, los hombres, el ser humano, estamos en una realidad de pecado, lejos de Dios. Y bueno, de ahí en más Dios irá también mostrándote cómo hacer bien la tarea de evangelizar. Pero definitivamente no es ese tipo de predicación que parece que fuesen las personas, los que lo están haciendo, parece que fuesen perfectos condenando a otros. No, hermanos, somos personas que por la gracia del Señor Dios nos ha alcanzado y por esa misma gracia tenemos que predicar el Evangelio con gracia. Pero tal vez lo difícil muchas veces es cómo hacerlo con gracia y sin faltar a la verdad, sin matizar la verdad, sobre todo en este asunto del pecado. Am, Perdón, pensé que estaba hablando. No podemos ser negligentes, no debemos omitir. Hoy día se da mucho de omisión. Ahora vamos a la palabra transgresión, porque yo le decía que lo primero que el autor hace aquí es que dice que el pecado es transgresión. Bueno, transgresión se traduce de la palabra hebrea abar, con B alta, con B mayúscula, la cual significa cruzar, pasar por encima o pasar por. En el Nuevo Testamento la palabra griega es parabaino, la cual significa ir por el lado de, pasar por encima o pasar sobre. En otros términos, pecar es pasar sobre o darle la vuelta a la ley de Dios, ¿sí? Como la idea de esquivar algo, ¿cierto?
esquivar algo, de pasar por arriba, pasar por al lado. Y cuando hacemos eso, estamos despreciando tanto la persona, ¿cierto?, que nos dio la palabra, que es Dios, como su autoridad. Eso es lo que estamos básicamente haciendo. Y bueno, acá hay algo interesante, dice, el correr más allá de un muro y entrar sin autorización a lugares que no nos pertenecen, como ovejas que se han descarriado y se apartaron de su propio camino. Así es en la transgresión. Aquí, curiosamente, paradojalmente, la utilización de ver el pecado como transgresión tiene beneficios, dice Paul Washer. Uno de los primeros es que revela la arrogancia que mora en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque somos criaturas insignificantes, ¿cierto? Y pretendemos, ¿cierto?, ser más inteligentes que Dios. Y muchas veces el hombre, ¿cierto?, en esta pretensión absurda, demuestra que es más inútil que incluso esos animales que son domados y que suelen hacerle caso a sus amos, ¿cierto? Nosotros, el hombre le ha dado la vuelta a la espalda a Dios de manera absoluta. Y bueno, ciertamente cosechará el fruto de esos actos. Segundo, expone nuestra insensatez, un segundo beneficio. Insensatez, ¿por qué? Porque nuestro conocimiento es así, hermanos. Frente al conocimiento absoluto y eterno de Dios, ¿sí? ¿Cuánto vive un ser humano? 70, 80, 90, 100 años. Y versus, ¿cierto?, la sabiduría y grandeza de Dios. Dígame si no es insensatez, dígame si no es arrogancia, y rebelarnos contra lo que Dios nos ha escrito, contra lo que Dios nos ha dado como su palabra. Es definitivamente una locura, por decirlo de otro modo. Tercero, nos dice la verdadera razón de todos nuestros males. Hemos despreciado al Santísimo y nos hemos alejado de él, ahí citando Isaías 1:4. Debido a nuestras transgresiones es que estamos enfermos y atestados de pecado, hermanos, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Otra vez, sin la intervención del Señor Jesucristo, no había para nosotros alguna oportunidad. El segundo concepto, eso es, el pecado es, como decíamos antes, transgresión. Lo segundo, el pecado es rebelión e insubordinación. Unas palabras bastante, hoy día, que incluso en nuestra sociedad eh, son, muchos las catalogan como loables, ¿sí? La rebelión, la insubordinación, hay que rebelarse, hay que insubordinarse contra el sistema que está mal. Y bueno, cuando pasa eso, hermano, da cuenta de esta verdad que estamos examinando ahora, de la verdad del pecado en el corazón del hombre. Y vivimos en una cultura, ¿cierto?, que clasifica el pecado, que hace categoría del pecado, pero a su conveniencia, ¿sí? Probablemente todas las personas pueden admitir que han tenido un fracaso moral en sus vidas, note el término, fracaso moral, pero quizás no lo llegan a calificar como pecado, o quizás van a decir, pero no es tan malo como lo que hizo ese que roba en la esquina, o ese que asalta, o ese que cometió un crimen, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos hacemos una categoría de pecados más graves y pecados menos graves. Leamos 1 Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí hablándole, ¿cierto?, a Saúl, y, y nos sirve este texto para ejemplificar eso, ¿cierto? Ante los ojos de Dios, la más ligera rebelión, ¿cierto? Es tan mala como participar de un ritual satánico, dice acá el autor. Actos pecaminosos tienen consecuencias,
más devastadoras que otras, eso es claro. No es lo mismo robarse una soja de la oficina que asaltar un banco. Las consecuencias son diferentes, pero estamos violando el estándar de Dios en ambas situaciones. Ese es el hecho claro, ¿ok? Y estamos dando cuenta de nuestra rebelión y de nuestra insubordinación delante de la presencia del Señor. Aunque las consecuencias de los actos pecaminosos puedan diferir de grado, la rebelión nace de ellas, la rebelión que subyace, que es base de esos pecados es la misma. ¿Sí? La rebelión de aquel que se cruza una luz roja o un signo pare, estoy hilando muy fino parece, es la misma rebelión de aquel que atropella a alguien y sale arrancando para no hacerse responsable. Las consecuencias son diferentes, eso está claro. Eso está claro. Uno va a pagar una multa y el otro podría incluso quedar preso. Pero la base de lo que estamos hablando, de la rebelión, la insubordinación, es exactamente la misma. El texto que leíamos recién describe la rebelión y la insubordinación. Ahora vamos un poco a las definiciones. Rebelión se refiere a una revuelta, levantamiento, insurgencia o motín. Podríamos tener un video acá y pasar lo que pasó acá en el estallido social. Ahí usted tiene la gráfica de esto, de la rebelión, la insubordinación o el motín. Y es bastante llamativo esto, porque yo estoy seguro que, por ejemplo, estas personas que entraban a robar a supermercados, yo creo que muchos de ellos nunca habían robado antes. Estoy casi seguro, muchos de ellos nunca habían entrado a robar de esa forma, pero tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y la oportunidad de hacerlo y aparentemente no ser condenados por ello, que nadie los pillara finalmente. ¿Y qué está demostrando eso? Lo que estamos hablando ahora, hermanos. Que si podemos obtener ciertas cosas, aunque sea de forma pecaminosa, las vamos a obtener, siempre y cuando no sea pillado yo en ese acto, porque entiendo que si soy pillado, voy a tener que pagar por hacer eso. Pero muestra de forma muy clara que muchas veces las condiciones, cuando las condiciones están dadas, el hombre muestra la realidad que hay en su corazón. Y por eso muchas personas que nunca habían robado decidieron robar. No, no tanto porque desde su propio corazón tenían esa intención y tal vez la restringían producto del temor a ser enjuiciados o tener que pagar frente a la ley. Pero cuando vieron la posibilidad, lo hicieron. Y bueno, ahí usted tiene ese ejemplo. La palabra insubordinación se traduce de la palabra hebrea patzar, la cual literalmente significa apretar o empujar, y se aplica a alguien testarudo, agresivo, insolente, presuntuoso y arrogante. Ahí usted tiene esos dos términos, ¿cierto? Estas definiciones nos ayudan a ver la horrenda naturaleza de la desobediencia del hombre. El pecador es un traidor amotinado contra Dios. Yo daba este ejemplo de lo que pasó acá en Chile, pero el motín no es tanto contra el sistema político, el mayor motín, la mayor rebelión del hombre es contra Dios. No es, no es solo que no aceptamos la voluntad de Dios, sino que el hombre tiene la pretensión de imponer su propia voluntad, sus propias normas, por sobre las que Dios ha impuesto. Y dígame si no es así, queridos hermanos. Hoy más que nunca estamos en una batalla, tal vez sin precedentes en este sentido, eh, de aún el hombre pretendiendo en contra de lo que, por citar un ejemplo, la biología, la embriología, la citología y todos los estudios biológicos han afirmado durante años, desde que se estudian estas cosas, han dicho respecto de lo que es un hombre o una mujer, hoy día están siendo desafiados, ¿cierto? Desafiados por grandes sistemas que están detrás de esto y están tratando de corromper desde sus bases nuestra sociedad.
desde sus bases en el sentido de que quieren atacar a los más niños. Hay una película estos días que está haciendo mucha noticia, ¿no? Y bueno, y esto probablemente no se va a detener, hermanos. Por eso la importancia de que nosotros tengamos claridad para educar a nuestros hijos, a los pequeños que están en nuestras familias. Porque el hombre está en una rebelión absoluta en contra de Dios, está amotinado contra Dios, quiere imponer sus propios términos, que ya no solo son términos, no solo son términos nuevos eh, para, eh, para justificar, perdón, la Grecia está llorando, me desconcentro un poquito, sino que son asuntos que dicen relación con lo que incluso la ciencia afirma, no solo lo que Dios ha dicho, que obviamente no se contradice con lo que la ciencia afirma, sino ya desafían incluso la ciencia y de paso, obviamente, a lo que Dios ha revelado. No solo rechazan la voluntad, sino que buscan doblegar a Dios a su propia voluntad, como dije yo antes. El hombre moderno pocas veces se ve a sí mismo bajo esta luz, ¿sí? Difícilmente clasificará el pecado como rebelión o insubordinación. Nunca le va a dar esa categoría. Por lo tanto, es el trabajo del predicador, es decir, nosotros, obviamente usados por el Espíritu de Dios, cumplir esto. Amén. Y bueno, vamos a dejar para la otra semana el resto. Vamos a ver el pecado es infracción de la ley, el pecado es enemistad, el pecado es traición y el pecado es abominación. Eso vamos a estar viendo la próxima semana.